En el año 1879 se celebró en Sídney, Australia, una exposición con la que el estado de Nueva Gales del Sur pudo decirnos sin razón que su nombre había sonado por todo el mundo civilizado. En la cantata de la exposición se decía: naciones nuevas, dejemos que el mundo vea que podemos ser como Inglaterra. Y para demostrar que podía ser como Inglaterra, el estado de Victoria, también en Australia, no puede aguantar su impaciencia e inaugura su exposición internacional de 1880 sin esperar a que finalizase la de Sídney. Cuando esta exposición de Melbourne cierra sus puertas, una ola de atentados recorre el mundo. El zar Alejandro II de Rusia y el presidente Garfield de los Estados Unidos son dos de sus víctimas. Pero la historia de las exposiciones universales acelera su marcha y empuja a los países hacia un brillante final de siglo. La idea de que las exposiciones universales eran algo fundamental en el Congreso de las Naciones no había decaído en absoluto. Es en estos años cuando aparece la primera exposición universal española, la Exposición de Barcelona de 1888. Durante esta década, casi todos los países esperan el momento de salir a la palestra internacional para presentar una imagen de progreso ante el mundo. Por eso Holanda, que ya había iniciado un desarrollo importante en su vida comercial, impulsada por el arrollador auge de Alemania como potencia industrial, pensó que era el momento de organizar uno de esos acontecimientos que tanto prestigiaban a los países y que se conocían como exposiciones universales. Aunque la gran beneficiada del canal marítimo construido en 1872 y conocido con el nombre de Nuevo Autocanal fue Rotterdam, sería Ámsterdam la ciudad elegida como sede. Muy bien comunicada con el interior de Europa, ya que las líneas de ferrocarril con Alemania se habían terminado en 1880, la ciudad se preparó para recibir a los más de 1,5 millones de personas que visitarían la exposición. Ámsterdam, la que fue centro internacional de comercio en joyas y piedras preciosas, la que albergó durante muchos años a la aristocracia mercantil de Europa, la ciudad que consiguió organizar una estructura bancaria y que con sus canales se asemejaba a Venecia, llegaba al final del siglo XIX con ganas de competir. La exposición se llamó Exposición Universal Colonial y de la Exportación General. Era pues una exposición comercial y no industrial. La plaza del museo, de este conocido Rijksmuseum, fue remodelada en 1883 y en ella se construyeron el edificio principal de la exposición y los pabellones. El primero, este edificio que asombra por su imponente fachada, era creación del arquitecto Paul von Guiard y medía 120 metros de ancho por 340 de largo. La fachada, como se ve, estaba decorada en un estilo al que podíamos definir como mesopotámico, mientras que el interior presentaba una gran variedad de estilos en las diferentes secciones de la exposición. Alrededor del edificio principal se encontraba el Parque Colonial,
en el que, entre otros ambientes, como el de una casita de té japonesa, podía admirarse un pequeño poblado indonesio con habitantes incluidos. Este edificio se llevó a Amberes en 1885 y finalmente fue trasladado a Liverpool, acabando allí su viajera existencia. La exposición de Ámsterdam de 1883 había sido inaugurada por el rey Guillermo III, quien muy democráticamente asistió a 2 fiestas de inauguración. A una para personalidades en el Teatro Park y a otra para trabajadores y obreros de la exposición en el Palacio de la Artesanía. Durante el verano, la exposición fue un regocijo para la ciudad. Von Diesel escribe en sus memorias: reinaba un ambiente extremadamente alegre y la propia exposición fue la larga y diaria fiesta de aquel verano de 1883. En general, la exposición tuvo mucho de feria. Feria en el mejor y en el peor de los sentidos. Para muchos parecía una ciudad extranjera trasplantada a Ámsterdam. Para otros era una especie de zoológico en el que los visitantes podían contemplar a su gusto a los nativos de las colonias que, con sus peculiaridades étnicas, divertían a los holandeses pero humillaban a los indefensos nativos, la mayoría de los cuales enfermó o murió a causa de las enfermedades europeas para las cuales no estaban inmunizados. Esto aparte, la exposición registró hechos de muy diversa índole. Se estableció, por ejemplo, la obligación de conducir por la derecha en toda la ciudad. Se celebraron congresos importantes, como el de la Asociación Literaria Internacional, con la presencia de Víctor Hugo, y se dieron conferencias sobre la legislación del trabajo a la que asistieron delegaciones de obreros de varios países. Además, se utilizó el teléfono incluso como atracción, pues en el pabellón de la compañía telefónica, por un módico precio, podían escucharse interpretaciones musicales que tenían lugar en diferentes puntos de la ciudad. Y además se iluminó eléctricamente el recinto con la ayuda de un motor a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. La exposición de Ámsterdam, que se celebró desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre de 1883, había estado dividida en 5 secciones: colonial, exportación, arte y artesanía, exposiciones temporales y congresos. A ella habían asistido más de 25 países, y aunque no tuvo beneficios, este déficit se debió más a una mala organización administrativa que a un fracaso comercial. De los edificios de la exposición, solo queda hoy el Concertgebouw, antiguo edificio de Bellas Artes de la exposición. Este llamado Hotel Americano se construyó en la época para albergar a los numerosos visitantes a la exposición. Su aspecto era algo diferente al que presenta hoy, pero en él vamos a degustar un menú de los que en 1883 pudo degustar quien pudo. Era el 2 de mayo de aquel año, el día siguiente de la apertura de la exposición. Sopa caric a la reina. Sopa primaveral. Ancas Richelieu. Salmón a la Napier. Solomillo de buey a la americana. Guisantes. Pollos de grano a la Garfiet. Codornices en fiambre a la real. Timbal de hígado de oca al lúculo. Ponche imperial. Espárragos en rama. Asado de babipollos trufados. Ensaladilla rusa. Terrina de becadas con trufas. Turrones montados. Macedonia al Kirsch. Postre. Huevos de ave fría. Helados. Buen provecho. Al otro lado del Atlántico, y en ese mismo año, Boston, en el estado americano de Massachusetts, organiza una exposición que, aun llamándose Exposición Americana de Productos, Artes y Manufacturas de Países Extranjeros, nosotros no podemos considerarla como una exposición de rango universal, como tampoco a Calcuta, que también se había lanzado a celebrar una exposición en 1883 y 1884. La carrera de las exposiciones se estaba acelerando y en ese año 1884 Italia inaugura en Turín una exposición llamada Exposición General de Turín, que tampoco podemos considerar como acontecimiento de carácter universal, pero que citamos porque a la recién unificada Italia le vino muy bien este acto singular de cara a otros países cuyas representaciones diplomáticas
estuvieron presentes en él. Esta exposición, que había comenzado muy bien, se vio sorprendida por un brote de cólera que afectó sensiblemente la asistencia de visitantes, ya que el rey ordenó cerrar las fronteras hasta que el peligro pasase. Pero sigamos adelante. En 1885, Bélgica iba a entrar en la rueda de países organizadores de exposiciones universales. Este año de 1885 marcará el comienzo de una larga serie de exposiciones en diferentes ciudades del país. Amberes, Bruselas, Gante y Lieja se irán pasando la antorcha de las exposiciones universales hasta el año 1958, en el que Bruselas organiza la primera exposición de posguerra y que popularmente se conoce como la Exposición del Atomium. Cuando la ciudad de Amberes pudo recomenzar su despliegue económico, interrumpido desde la Revolución Belga por el cierre del río Escaut en 1830, se pudo decir, con el historiador Henri Pirenne, que Amberes iba a convertirse en lo que había sido ya en el siglo XVI, un puerto común para todas las naciones, al tiempo que Bélgica se abría al mundo a través de todas sus fronteras. La finalización de los nuevos muelles de su puerto y de su primer dique seco, en 1883, iba a permitir esa expansión. En esas circunstancias nació la idea de asociar a todos los pueblos al júbilo de la metrópolis comercial de Bélgica, organizando una exposición universal. Esta tuvo lugar en el Quai de Flamand, cerca del puerto de la ciudad, puerto que se inauguró también con la exposición. Todo esto ocurrió el 2 de mayo, prolongándose la Exposición Universal e Internacional de Amberes de 1885, pues así la llamaron exactamente sus organizadores, hasta el 2 de noviembre de ese año. 3,5 millones de visitantes y 14.472 expositores forman parte de la estadística de esta manifestación, en la que participaron 26 países. Parte de la financiación de la exposición se consiguió gracias a los beneficios de una tómbola que aportó más de 675.000 francos. El certamen internacional de tracción mecánica y eléctrica fue uno de los más interesantes polos de atracción de la exposición, ya que se pudieron ver circular todo tipo de vehículos automóviles, lo que para la época era una sorprendente y constante novedad. Otro importante acontecimiento fue la inauguración de las comunicaciones telefónicas entre Bruselas y las principales ciudades belgas. Para mostrar las aplicaciones del teléfono, se organizaron audiciones musicales a distancia entre la sala de conciertos del Vauxhall en Bruselas y la exposición en Amberes. Aunque ya se habían hecho experimentos de este tipo con alguna anterioridad, las transmisiones de Bélgica tuvieron la originalidad de utilizar en una distancia de 50 kilómetros el mismo cable utilizado por el telégrafo sin que las comunicaciones de este se vieran afectadas. Después de asistir a una de estas audiciones experimentales, la reina María Henrietta hizo instalar una línea de este tipo entre el Chalet Real de Ostende, el castillo de Laeken y el Teatro Real de la Moneda en Bruselas. El 7 de septiembre de 1885, la reina pudo escuchar en Ostende la ópera Fausto, representada en dicho Teatro de la Moneda de Bruselas, o sea, a 125 kilómetros del lugar de la representación. Otra de las maravillas de la exposición fue la iluminación eléctrica, que atrajo la curiosidad y el interés incluso del rey Leopoldo II, quien visitó la exposición por la noche con la intención de conocer si aquella iluminación serviría para iluminar también sus palacios de Laeken y Bruselas. Tras esta fachada, que algún comentarista de la época calificó como de Palacio de las Mil y Una Noches, ocurrieron infinidad de anécdotas y los visitantes disfrutaron de la imaginación en el progreso. Junto a todo esto, las medicinas expuestas por la casa Van Espen de Ballarin-Saint-Paul prometían la curación de cientos de males, entre los que destacamos los siguientes.
cólera, hidrofobia, garrotillo, cáncer, reumatismo universal, delirium tremens, parálisis, incluso de la lengua, catalepsia, frenesí, decrepitud, cálculos e inflamación de intestinos. Elixires para eliminar la jaqueca, igualmente aplicable a caballos de carreras, tónicos antilujuriosos que producen la continencia a voluntad y afrodisíacos utilizados en los harenes. Se presentó también una gigantesca locomotora destinada a los ferrocarriles belgas y bautizada con el nombre de La Cincuentenaria. Con sus 75.000 kilos y sus 12 metros de largo, era la máquina más grande del momento sobre el continente y podía alcanzar una velocidad máxima de 35 kilómetros a la hora. Todo eso fue la Exposición Universal e Internacional de Amberes de 1885. De sus edificios no queda nada hoy. Solo el recuerdo de un acontecimiento que, al decir de los belgas, pudo muy bien competir con las exposiciones de Londres, Viena o Filadelfia. Posiblemente ese mismo año de 1885, aquí en la ciudad de Nueva Orleans, junto al río Mississippi, alguien escuchando una música como esta, durante su exposición mundial, recordó historias acerca de antepasados cargadores de algodón en los muelles de Charleston. La exposición mundial de la industria y del algodón que se celebró en esta ciudad de Nueva Orleans en 1885 también quiso recordar aquellos momentos y por eso conmemoró el primer cargamento para la exportación, cargamento que se había realizado en 1785, o sea, 100 años antes. De esa exposición conmemorativa vamos a hablar a continuación. Y entraremos en esta ciudad del estado de Luisiana a través de los recuerdos, de los innumerables recuerdos que de su pasado francés y español fueron acumulándose a través de los años hasta que en 1803 fuera vendida por Napoleón a los Estados Unidos de América. La Guerra de Secesión detuvo el desarrollo conseguido por la afluencia de inmigrantes alemanes y la ciudad de Nueva Orleans se convirtió en una amalgama de retazos europeos y americanos. El cercano Caribe, la influencia latina y las características propias de los estados sureños de América componen esta imagen colorista y sugestiva de la ciudad que iba a hacer de la música de jazz su histórico lamento, la voz de su constante preocupación racial. La exposición estuvo auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Plantadores de Algodón y la ciudad de Nueva Orleans. Ubicada en Dubon Park, que en aquel momento se llamaba Upper City Park, se inauguró el 1 de diciembre de 1884 y cerró sus puertas el 31 de mayo de 1885. El acto de la inauguración se llevó a cabo por el presidente de los Estados Unidos desde Washington a través del telégrafo. Dos grandes bandas amenizaron el acontecimiento. Una de ellas, la banda americana, interpretó la gran marcha de la exposición. La otra, que era mexicana, melodías típicas de su país. Esta Mexican Military Band, presente en la exposición de Nueva Orleans, tuvo una poderosa influencia en el posterior desarrollo del jazz. La banda, dirigida por el capitán Narciso Palleu, dio a conocer al público americano temas musicales tan peculiares como La Medianoche, Castañera, Horas de Melancolía, Te Amé, El Suspiro o La Danza de los Ángeles.
El coste de la exposición fue de $2.700.000 y el número de visitantes superior a los 10 millones. El recinto se componía de 5 edificios mayores más los anexos. El edificio principal contenía la exhibición de productos generales, los pabellones extranjeros y las secciones de maquinaria y agricultura. También se encontraba dentro de él el Music Hall, que con un escenario capaz para 600 músicos podía admitir hasta 11.000 espectadores sentados. Ved las sonrisas en las bellas caras de Luisiana. Eso no es más que un poco de su majestuoso ser. Mirad cómo se levanta con sus labios rebosantes de alegría y cómo acoge al mundo con sus manos amables. Al año siguiente, o sea, en 1886, Escocia, en Gran Bretaña, va a realizar su primera exposición internacional en Edimburgo. La exposición se llamó Exposición Internacional de Industria, Ciencia y Arte. Duró desde el 6 de mayo al 30 de octubre de dicho año 1886 y estuvo dividida en 4 grandes áreas: general, artesanal, bellas artes y manufactura femenina, especialmente dedicada a encajes y tejidos. Fue realizada bajo el patronazgo de la reina Victoria y del príncipe de Gales, quien inauguró la exposición abriendo la puerta de la misma con una llave de oro. El diseño de la exposición fue obra de los arquitectos de Glasgow, John Barnes e hijo, siendo el gran pabellón, con capacidad para 9.000 personas, el edificio principal del recinto. Uno de los sectores más atractivos de la exposición fue la llamada Vieja Calle de Edimburgo, pintoresco conjunto que reproducía a tamaño natural una serie de casas de la ciudad antigua. La exposición fue brillantemente iluminada con luz eléctrica, utilizando varios sistemas de los que se estaban experimentando entonces. Y cuando fue clausurada, el día 30 de octubre de 1886, la contabilidad de la exposición presentaba un superávit económico de unas 25.000 libras. La exposición había sido un éxito en todos los sentidos. Y entramos en el año 1887. La que hemos venido llamando fiebre de las exposiciones estaba alcanzando su más alta temperatura. En ese año 1887 se iban a celebrar en el mundo 2 exposiciones de las que bordean los límites para ser consideradas internacionales universales. Estas 2 exposiciones fueron Adelaida, en el estado de Australia Meridional, y Madrid, en España. Adelaida aprovechó que se cumplían los 50 años de reinado de la reina Victoria para, con su exposición, sumarse a los actos del jubileo que se estaban celebrando en todo el mundo anglosajón. Por su parte, Madrid inaugura una exposición hispano-filipina sin ningún interés ni repercusión internacional, política o comercial. De esa exposición queda el recuerdo de este palacio de cristal que aún se puede admirar en el Parque de Retiro del Madrid. Cuando Jos Carstensen fundó en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, este parque de atracciones, estaba muy lejos de suponer que 45 años más tarde, o sea en 1888, se iba a celebrar en él una exposición universal. Este parque es el mundialmente conocido Tivoli, que iba a albergar la llamada Exposición Escandinava Industrial, Agrícola y de Bellas Artes de Copenhague. A finales del siglo XIX, Dinamarca había salido ya de sus infortunios históricos en sus relaciones con ingleses y franceses. La maltratada ciudad de Copenhague comenzó a florecer y a soñar con el cosmopolitismo de otras capitales europeas. Nombres como el filósofo Kierkegaard, el escultor Thorvaldsen o el escritor Hans Christian Andersen habían llevado ya el nombre de Copenhague más allá de Dinamarca.
Ahora le tocaba a la ciudad hacerse notar en el mundo. Una exposición universal podía ser un buen medio para conseguirlo. Y así, tomando como pretexto histórico la celebración de los 100 años de la independencia de Dinamarca, los 25 de reinado de Cristian IX y los 50 de la fundación de la sociedad industrial, Copenhague se lanzó a imitar a sus vecinas capitales europeas. Aunque su nombre parece reducir su convocatoria a la zona escandinava, la participación de países como Francia, Rusia, Inglaterra, Italia, Turquía y Japón le confieren sin duda el rango de internacional. Patrocinada por el Estado a impulsos del rey Cristian IX de Dinamarca y por la propia ciudad de Copenhague, se instaló en los jardines de Tivoli y también en el lugar donde hoy se encuentra el ayuntamiento, sobre una superficie total de 150.000 metros cuadrados. Salvat presenta Parques Naturales, animales al borde de la extinción y los parques naturales del mundo donde se refugian, con nuevos vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente. Con el primer parque, Operación Anaconda y el mundo del jaguar. Resérvalos antes que se extingan. De Salvat. Su ternura y fragilidad enamoraron a unos, su ansiedad y neurosis inquietaron a otros. Anthony Perkins. Imposible olvidar sus múltiples registros como actor, ni su dignidad humana ahora que se ha ido. La 2 rinde homenaje a uno de los más sólidos personajes del universo cinematográfico. En Jueves Cine, la película que le hizo inmortal, Psicosis. Este palacio principal de la exposición fue diseñado por el arquitecto Martin Nyrop. Todo él fue construido en madera, material que dominaba Nyrop, ya que anteriormente había ejercido el oficio de carpintero. Junto a él se diseminaban otros pequeños edificios como kioscos de música o restaurantes que formaban parte de las atracciones de la exposición. Dentro del pabellón principal destacaban la sección francesa con numerosos objetos decorativos. La sección rusa, en cuyo exterior se presentaba una típica fachada rusa de una altura de 37 metros, había dividido su exhibición en 4 secciones: fábricas estatales, escuela y enseñanza, expositores privados y artesanía. Fue digna de especial mención la muestra que, sobre la navegación desde la época vikinga, había organizado el Ministerio de Marina. En fin, los 350.000 habitantes de la Copenhague de entonces pudieron asistir a este excepcional acontecimiento que por el precio de 1 corona los adultos y 50 céntimos los niños los transportaría a ese mundo de sorpresa, información y espectáculo que era una exposición internacional como la que ellos estaban disfrutando. 100 años después, o sea, en el pasado 1988, la ciudad de Copenhague vivió con entusiasmo un acontecimiento singular. Ese acontecimiento fue el traslado de esta gigantesca botella de cerveza desde aquí, desde la fábrica y a través de la ciudad, hasta el recinto de la exposición, en que, como ya hemos visto, fue admirada por los abuelos y los tatarabuelos de los que ahora forman el cortejo de una curiosa procesión. El gobierno de la ciudad se dio cuenta de la gran atracción que ejercía la ciudad sobre forasteros y extranjeros visitantes, por lo que decidió, a partir de 1888, organizar su oferta turística de una manera racional y continua, creando así la industria turística que Dinamarca ha mantenido hasta nuestros días.
Un día del año 1788, un barco mandado por el capitán Phillips llega a las costas australianas, exactamente a las costas de Nueva Gales del Sur. Para conmemorar aquella llegada fundacional de las colonias australianas, la ciudad de Melbourne organiza la Melbourne International Exhibition de 1888, ese año que eleva a 5 las sedes de las exposiciones universales. En este año de 1888, por el que transcurre nuestra historia de las exposiciones universales, se lleva a cabo el gran concurso internacional de las ciencias y la industria que se ubica en la planicie o Parque del Cincuentenario y que se desarrolla desde el 2 de mayo hasta los últimos días de octubre de 1888. Aunque las puertas se abrieron el 2 de mayo, la inauguración oficial no se realizó hasta el 7 de junio, día en el que el rey Leopoldo II fue recibido en la sala de fiestas por el presidente del comité, Carman, y el artífice de toda la exposición y vicepresidente de la misma, Leon Soms. En un intento de popularizar la exposición, todas las fiestas tienen un carácter público. En el recinto de la exposición se estableció un servicio de pequeños tranvías eléctricos, cada uno de los cuales tenía su propia batería, para procurar energía a un motor con potencia para transportar a 14 personas. La longitud del recorrido era de 2 kilómetros. Llamó mucho la atención la sección italiana, que presentó una fábrica de cristal de Venecia en la que se podía observar cómo se soplaba el vidrio y se fabricaban objetos de gran belleza. Luego, a través del recinto, el visitante podía recorrer pabellones recreativos, restaurantes que recordaban a otras ciudades como la Brasserie Tivoli de Amberes o la Löwenbräu de Múnich. El ya conocido balón cautivo, cuyo precio de ascensión era de 5 francos por persona, no cansaba de despertar el interés espacial de los visitantes de cualquier ciudad del mundo. En el campo de las bellas artes destacó una magnífica colección de objetos artísticos anteriores al Renacimiento, varias piezas del célebre orfebre del siglo XIII, Hugo de Oigny. A pesar del empeño y de las buenas intenciones de los organizadores, los resultados no respondieron a las expectativas. Entre otras razones, porque las condiciones políticas no eran nada favorables para la buena marcha de la exposición. El país desde hacía varios años atravesaba un periodo de agitación a causa de la cuestión social y del movimiento a favor del sufragio universal. Recuérdense los hechos violentos que habían estallado en Lieja y en la región de Charleroi 2 años antes y que habían sido sangrientamente reprimidos por el ejército. Sin abandonar este año de 1888, vayamos a la ciudad de Glasgow, en donde se celebra la llamada Glasgow International Exhibition de 1888. Organizada para recaudar fondos con los que construir un museo permanente de arte de la ciudad, la exposición fue inaugurada por el príncipe de Gales el día 8 de mayo y se extendió hasta el 10 de noviembre de ese año. Desde 1884, Glasgow realizaba planes para llevar a cabo la empresa. Se pretendía con ella dar a conocer al mundo entero los recursos materiales, la capacidad de acción, la habilidad y riquezas artísticas de los escoceses. Pero, como ya hemos visto, Edimburgo se le adelantó, celebrando su exposición de 1886. El éxito de esta removió el ya herido amor propio de los ciudadanos de Glasgow, quienes a la primera llamada de ayuda acudieron generosamente, pudiéndose recaudar en un solo día la cantidad de 16.000 libras. Ubicada en Kelvingrove Park, contó como arquitecto principal con James Sellars, quien no tuvo mejor idea que construir, como edificio central, este palacio morisco al que los habitantes de Glasgow llamaron enseguida, jocosamente, Bagdad, sobre el río Kelvin. Este palacio de Bagdad era de enormes dimensiones.
sin duda el mayor edificio de exposiciones jamás construido en Gran Bretaña desde 1862. Su interior, decorado con profusión de detalles y colores vivos, hizo decir a un crítico del Glasgow Herald que la decoración había quedado un poco fuerte. La mayoría de los edificios principales fueron iluminados con lo que llamaban la luz del futuro, o sea, la electricidad, aunque también se usaron lámparas de aceite y 4 sistemas diferentes de iluminación a gas. Cerca de la universidad se encontraba lo que fue la atracción más popular, el Castillo del Obispo, recreación de la demolida residencia episcopal y en la que se mostraban importantes reliquias de la historia de Escocia, con habitaciones decoradas y amuebladas en diferentes estilos del pasado. Como el fuego constituía una amenaza permanente en las exposiciones, en este edificio no se instaló ningún tipo de alumbrado, por lo que al atardecer cerraba sus puertas al público. La exposición estaba dividida en 3 grandes secciones: industrial, bellas artes y antigüedades escocesas. Por lo tanto, se podía contemplar desde un conjunto de maquinaria pesada hasta un minucioso bordado, desde el corte de un diamante a la manera de hacer un lazo, desde una demostración de peinados históricos hasta los trabajos realizados por las llamadas mujeres ociosas, o curiosidades como esta maqueta del barco construido en Glasgow en 1880 para el zar Alejandro II de Rusia. Único en su género, tanto por su diseño como por sus lujosas características megalómanas, el barco terminó sus días abandonado en el Mar Negro como ejemplo de excentricidad e ignominia. Aunque la exposición de Glasgow 1888 se proponía un fin educacional serio, el visitante podía encontrar en el recinto gran cantidad de opciones para el esparcimiento. En el río Kelvin, genuinos gondoleros venecianos transportaban a los visitantes en originales góndolas para un original paseo a través de un todavía más original gran canal veneciano. Los terrenos deportivos de la universidad adyacentes a la exposición fueron puestos a disposición del comité organizador para celebrar toda clase de encuentros: fútbol, rugby, ciclismo, atletismo, cricket, etc. Y aunque resulte difícil creer hoy, el río Kelvin, este río, fue usado para serios campeonatos de natación. En otro orden de cosas, las bellas artes se manifestaron en la exposición con una inusitada potencia. Los Glasgow Boys acapararon la atención general e influyeron en la aparición de Mackintosh y la escuela de Glasgow. Así transcurrió la Exposición Universal de Glasgow de 1888. Como curiosa estadística, diremos que la policía detuvo a 23 carteristas, que 42 muchachos fueron pillados robando chocolate y que el último día, el más ajetreado de todos, se recibieron a 117.901 personas. Nosotros nos vamos también, pero volveremos a Glasgow para pasear por su Exposición Universal de 1901, que tuvo lugar aquí, en estos mismos terrenos del Kelvin Grove Park. Y por fin, Barcelona. Ese año 1888, el año de las 5 exposiciones universales, deja registrada en la historia la primera exposición universal de España, pues ya dijimos que la exposición hispano-filipina de Madrid de 1887 no fue otra cosa que una manifestación ferial de muy reducido ámbito internacional. Con esta exposición, la ciudad de Barcelona adquiere desde el Arco del Triunfo hasta el Monumento a Colón una nueva fachada de notables edificios. Se emprenden obras complementarias de ordenamiento viario, se arregla el acceso a la cima del Tibidabo y se ajardina la montaña de Montjuïc. La fisonomía de la ciudad cambia sustancialmente con estas y otras iniciativas de cara a la Exposición Universal.
El primer paso para la organización de tal acontecimiento en Barcelona lo emprende Eugenio Serrano de Casanova, curioso personaje que había sido comisario de España en la exposición de Filadelfia de 1876 y en todas las exposiciones que se realizaron en Europa desde 1870 hasta 1880. Su empeño fue organizar la exposición de Barcelona al modo de las exposiciones europeas, con edificios perecederos y baratos. Su plan resultaba funcional, pero desde el punto de vista arquitectónico era una auténtica catástrofe. Ninguno de los edificios que se comenzaron a construir durante su mandato llegó hasta la exposición. El pabellón balneológico se lo llevó el viento. El Palacio de la Industria, de una fealdad inigualable, se pudo conservar en parte, pero teniendo que ser decorado de nuevo. Fracasó el intento de levantar la Torre Condal, de 210 metros de altura, que pretendía competir con la Torre Eiffel, por entonces en construcción. Y en fin, gracias a Ríos y Taulet, que pierde la confianza en Serrano y entrega las obras a Elias Rollent, se evitan monstruosidades estéticas como un pretendido pabellón de León XIII que iba a estar coronado por una cúpula en forma de tiara pontificia. Lo primero que hace Elias Rollent es encargar proyectos a ingenieros y arquitectos locales, recomendando que los materiales fueran aportados por las industrias del país y que se contratara mano de obra de la región. Así comienza a diseñarse de una manera seria el recinto elegido, o sea, el Parque de la Ciudadela, más algún trozo del Paseo de San Juan por el norte y el Fuerte de Don Carlos por el sur. Como muy claramente explica el profesor Hereu y Payet, la exposición conformaba un recorrido norte-sur que se iniciaba en el Arco del Triunfo, tenía como centro teórico la Plaza de Armas de la Ciudadela y finalizaba sobre el mar, donde se tendió el puente de la sección marítima. Elias y Rollent respeta el trazado de la Plaza de Armas, no por convicción, sino por falta de tiempo, ya que los militares que ocupaban la Ciudadela no cedieron sus edificios al ayuntamiento hasta los días 4 y 5 de marzo, o sea, casi en puertas de la inauguración. La casa del gobernador se convierte en pabellón regio y se derriban las dos alas que separaban la plaza, el lago y el Palacio de la Industria, quedando así un escenario barroco que se remata con la instalación de una fuente mágica iluminada con la novedosa electricidad, lo que produjo una gran fascinación entre los visitantes. El umbráculo vuelve a presentar la estructura de Fonser al aire después de que se le despojara de un absurdo decorado que habían instalado sobre él. Paralelamente se comienza la construcción del invernáculo con diseño de Josep Amargós, invernáculo que no llegaría a estar finalizado para la inauguración. El afán de novedades tecnológicas se manifiesta en la realización de obras como el monumental puente metálico que, diseñado por Gaetà Buigas, comunica el Palacio de la Industria con la sección marítima pasando por encima de las vías del tren. Pero las estrellas más vistosas de la exposición fueron sin duda el Arco del Triunfo, de Josep Vilaseca y Casanovas, y las dos obras de Lluís Domènech i Muntaner, el Café-Restaurante y el Gran Hotel Internacional, que construido en solo 55 días fue demolido poco después de finalizar la exposición. Ambas obras de Domènech y Muntaner son dos claros ejemplos de la corriente modernista que se acercaba. Una vez trazados los amplios rasgos arquitectónicos de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, vamos ahora a contar cómo fueron las cosas desde el día de su inauguración, una inauguración en la que está presente la reina regente. La ceremonia de apertura se celebra el día 20 de mayo, cuando el ambiente internacional se encuentra enrarecido con las alianzas de Bismarck para aislar a Francia, y cuando en España Sagasta intenta reincorporar el país a la escena internacional para compensar el repliegue defendido por Cánovas. La celebración de una exposición universal era pues un acontecimiento muy oportuno. Como preludio a la inauguración se rinde un homenaje a la reina regente. Reunidas en el puerto, las escuadras navales de varios países, con un total de 20.000 tripulantes, hacen sonar sus sirenas y disparan sus cañones. El duque de Edimburgo pronuncia las siguientes palabras: en honor de vuestra majestad, las escuadras de todo el mundo han gastado su pólvora en salvas. La paz de Europa está salvada. Con estas optimistas palabras comienza ese acontecimiento que desde luego persigue, como todas las exposiciones universales, no solo la paz de Europa, como decía el duque de Edimburgo, sino la paz mundial. En la ceremonia de inauguración, una coral que abarrota la Plaza de Armas interpreta el himno de la exposición,
obra de Melchor de Palau. Y una comitiva de personalidades recorre solemnemente el recinto. En el patio central del Palacio de Bellas Artes se levanta un trono para el pequeño Alfonso XIII. Las dos infantas se instalan a sus pies. A la derecha, el duque de Edimburgo, el príncipe Ruperto de Baviera y el príncipe Jorge de Gales. A la izquierda, la reina regente, la duquesa de Edimburgo y el duque de Génova. En un nivel más bajo se sitúan a la derecha Sagasta, con 3 ministros de su gabinete, Rius y Taulet, Manuel Girona, Durán y Bas, y las autoridades provinciales y parlamentarias. A la izquierda todas las damas de la corte, el cuerpo diplomático y los jefes de escuadras. En los siguientes días, la presencia de la reina es aprovechada por las autoridades para solemnizar actos de inauguración o colocación de primeras piedras, como la del Hospital Clínico el 21 de mayo de aquel 1888, la de la cárcel modelo de la ciudad o la inauguración del monumento a Colón el día 1 de junio de ese año. Pero volvamos a la exposición. En el discurso que el comisario regio don Manuel Girona lee ante la reina regente el día de la inauguración, se dice lo siguiente: en el espacio de poco más de medio año, se ha erigido dentro del recinto del parque, el que nos encontramos, además del suntuoso edificio que nos cobija, el Palacio de Bellas Artes, y que ofrece en sus espaciosas galerías sitio apropiado a las obras del genio y de la inspiración artística, el vasto Palacio de la Industria, cuya nave central contiene las instalaciones de los centros oficiales, constituyendo las demás, que a un lado y a otro de aquellas se extienden, inmenso muestrario en el que los países concurrentes al certamen ostentan su poder industrial. El Palacio de las Ciencias, destinado a patentizar el estado de progreso en los distintos ramos del saber. La Galería de Máquinas, donde la mecánica moderna muestra sus ingeniosas y múltiples aplicaciones. El Pabellón de Agricultura, el de Minería y tantos otros cuyas denominaciones indican su destino y que son parte integrante del conjunto grandioso de la exposición, de la que puede decirse que, siendo la primera universal que se celebra en España, es también la primera que ofrece una sección verdaderamente marítima, por la feliz circunstancia de bañar parte de su perímetro las aguas del Mediterráneo. Efectivamente, en todos esos pabellones que cita el comisario, se despliega una frenética actividad, pero no siempre con resultados positivos. La exposición se había propuesto realizar una clasificación de los productos metódica y ordenada que, a semejanza de los cuadros sinópticos en el conocimiento de las ciencias, facilitara en lo posible el estudio racional de la actividad humana. Y esta declaración, que en principio era positiva, convirtió la realidad en un caos, porque al haberse seguido un criterio nacionalista en la clasificación de los productos, se rompió la lógica científica y, dada la pobre participación extranjera, no se consiguió ninguna brillantez. De todas maneras, el visitante podía quedar fascinado, bien por el ruidoso torbellino de la parte industrial, o por la serena riqueza que en el Pabellón de Bellas Artes se le ofrecía. En este Pabellón de Bellas Artes se presentó una exposición de arte antiguo en la que destacaron obras como el tapiz La Creación, de la Catedral de Gerona, algunas piezas de la colección de la Casa Real y pinturas procedentes del Museo del Prado, entre las que se encontraban cuadros de El Bosco, Van der Weyden, Velázquez y otros, además de algunos tapices florentinos. Esculturas como el monumento a Ramón Berenguer, obra de Josep Llimona, llamaron la atención en la sección de arte moderno. Durante los 7 meses que duró la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la ciudad vivió anormalmente, como dijo un cronista de la época. Y vivió anormalmente porque la visitaron reyes y jefes de Estado de numerosos países, porque llegaron a su puerto las escuadras más poderosas de Europa, porque visitaron la ciudad sabios eminentes y opulentos banqueros de todo el mundo, porque se celebraron 7 congresos como el de jurisconsultos, el de espiritismo o el de farmacia y medicina, porque se coronó a la Virgen de las Mercedes, porque fue espléndida morada de personajes como la reina regente y su augusto hijo el rey Alfonso XIII, y porque, en fin, a la capital catalana acudió todo el mundo. Otros acontecimientos se van sucediendo a través de los días, unos vistosos y populares, como la gran cabalgata conmemorativa del descubrimiento de América, y otros de menor resonancia, pero de notable repercusión social, como la creación de la Unión General de Trabajadores en Cataluña, después de unas reuniones que los obreros habían celebrado en los salones de la exposición,
aprovechando la fuga de visitantes hacia las playas en los días veraniegos. La Exposición Universal de Barcelona de 1888 fue clausurada el día 9 de diciembre de ese año con un solemne Te Deum en la catedral. Aquel Te Deum fue la expresión agradecida del pueblo catalán al finalizar un acontecimiento que marcó la vida social, cultural y comercial de Barcelona. La ciudad contaba entonces con 300.000 habitantes. Gracias a su exposición, fue visitada por más de 2 millones de personas.